Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia, va a ser un poquito más corta porque hemos estado comentando aquí algunas correcciones de ejercicios hechos y es ahora cuando estoy empezando a grabar. Entonces, antes de empezar vuelvo a perder un poco de tiempo porque quería recordarles a ustedes que en el aula virtual, si están haciendo evaluación continua para no tener toda la nota de examen, sino tener un 30% de otras notas, en el tema 1, que es el que estamos viendo ahora mismo, todos los iconos de color rosa son tareas, entonces hay que hacerlas, Estaba comentando antes que este de ortografía voluntario, que he puesto aquí como voluntario porque cuenta muy poquita nota, ya que es algo que hemos hecho ya en clase y que es muy fácil, bueno, siempre ayuda, pero que los que no pone voluntario son obligatorios, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una tarea que es un poco laboriosa, pero que viene muy bien para entender sobre las lenguas de España, las lenguas y dialectos que se hablan en España, ¿vale? Entonces, en esta tarea hay un archivo, no lo pone aquí, ¿vale? ¿Dónde lo pone? Resumen de la realidad plurilingüe en España. Entonces hay que hacer un resumen, creo que pondré algunas explicaciones más porque me queda un poco corto, pero que hay un documento en el aula virtual, tiene que estar, y si no lo voy a subir ahora, que es esto, anexo al tema 1, la realidad plurilingüe en España, ¿vale? Entonces este documento tiene 8 páginas. Para el resumen hay que dejarlo en unas 3 o 4 páginas, ¿vale? Hacer estas 8 páginas, dejarlas en 4 y, por supuesto, a bolígrafo, porque claro, no tiene ningún mérito coger, seleccionar todo, pegarlo aquí en un Word y decirme, profe, ya está. No, esto hay que hacerlo a manuscrito, ¿vale? A bolígrafo en el cuaderno. Y ahí en la tarea me suben ustedes las fotos de su resumen y ya está, ¿vale? Entonces, aquí explico, son tomados de internet y con un poco de cosas mías, definiciones de lenguaje, lengua, habla, dialecto, ¿vale? ¿Qué es bilingüismo y diglosia? Un poco bien explicado esto. Y ya un apartado sobre las lenguas de España, ¿vale? Las 4 lenguas de España, el español, catalán, gallego y vasco. Y luego un poco de historia sobre las lenguas de España, las lenguas prerromanas, la romanización, las invasiones germánicas, los árabes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la lengua, que esto es un poquito, puede ser un poco más técnico, pero que también se puede resumir brevemente. Y luego ya estamos con las distintas lenguas y conviene decir algo de cada una. El gallego, qué tiene de rasgos el gallego, dónde se habla gallego, ¿vale? El vasco o euskera, dónde se habla el vasco, algunos rasgos del vasco, ¿no? Catalán, castellano, y del castellano, claro, el castellano ha ido variando, entonces no es lo mismo el castellano medieval que el castellano que se puede llamar clásico, del 16 y el 17, ¿vale? Del siglo de oro, el español moderno y el siglo XX, ¿vale? Y el castellano actual. Entonces, luego también tenemos dialectos del castellano, con sus variedades dialectales, se dividen septentrionales, los del norte, ¿no? El castellano del norte, de Castilla-León, de Cantabria, y dialectos meridionales, ¿no? El andaluz, canario, extremeño, murciano, y luego también el español de América, ¿vale? Entonces, no deja de ser muy interesante este tema. Este tema yo lo tengo que dar. O sea, quiero decir que lo tengo que pedir, lo tengo que evaluar, porque es obligatorio en el currículo de la LOMLOE, de la Ley Actual de Educación. Entonces, ¿qué hago yo para ayudarles a ustedes? No lo pongo en el examen, es decir, no lo pido en el examen y lo que hacemos es un trabajito de escribir 3 o 4 páginas copiando de aquí. O sea, que más fácil no puede ser, ¿vale? Entonces, si están escuchando esta clase, las personas que estén aquí ahora ya tienen un trabajo que hacer, ¿vale? Aquí se sube el documento con las 3 o 4 fotos del cuaderno donde hayan hecho este resumen. Y luego, había aquí un texto periodístico de Soria, que ya lo he hecho en clase, que está corregido, entonces es una ficha rápida que se hace fácilmente, ¿vale? Aquí está el archivo
bueno, era una noticia sobre una indemnización a una mujer que se cayó en un polideportivo en la ciudad de Soria y le tienen que pagar y tal cual. Entonces, aquí hago unas preguntas de comprensión lectora y luego pues unas preguntas ya tipo de lengua, ¿no? ¿Cuál es el tema? El resumen, estructura interna, ¿vale? ¿En qué parte se puede dividir y de qué trata cada una? Y luego unas preguntas que tienen que ver ya con lo que voy a dar hoy, la adecuación, o sea, quiero decir, si el titular es adecuado para todo el texto. Bueno, realmente no es eso adecuación. Aquí la pregunta que hago es que si responde al tema del texto el titular, ¿vale? Porque ya les digo que la respuesta es que no del todo, no muy bien, porque medio texto habla de la indemnización y el otro medio, el tercer párrafo, que es más largo, habla de del dinero que tiene el ayuntamiento. Entonces, es un poco... El titular no responde del todo al contenido del texto, por esa razón que acabo de decir. Entonces pregunto si cumple la coherencia. Y luego, ¿qué mecanismos de cohesión aparecen en el texto? Y pista, hay un conector o positivo de contraste que divide la temática del texto. Aquí me he equivocado, ¿vale? Quiero decir que en el enunciado, como lo hice sin repasar del todo, no es o positivo de contraste. Hay un conector muy claro que ya veremos, o ya lo he dicho en el vídeo que grabé de esta clase, y que ordena las ideas, ¿vale? Entonces, nada, esto también es un trabajillo que se puede hacer y enviar a la tarea correspondiente. Aquí, ¿vale? Y aquí cuando me llegue pongo participantes 17, enviados 0, ¿no? Pues yo cuando vea que hay aquí 1 o 2 los voy corrigiendo, ¿vale? Quedan 17 días para entregar esta tarea. Como esto es evaluación continua, lo que no voy a hacer es corregir las tareas 2 días antes del examen. Es decir, que ya me ha dicho algún alumno aquí, dice, no, profe, que el aula virtual es un lío, que no, que dime todos los trabajos que hay que hacer y yo los hago porque tengo poco tiempo y no sé qué. Ya, sí, no, pues en primer lugar, no vas a saber hacerlos, porque si no hemos dado las clases y no he explicado los contenidos, no vas a saber hacerlos. Y luego, pues que no se puede entregar todos los trabajos juntos, no se puede entregar aquí todo de golpe, tienen fechas, ¿vale? Yo pongo fechas bastante amplias, bastante holgadas para que puedan entregar las tareas, pero no es esto totalmente libre, o sea, es evaluación continua, y como es continua hay que hacerlo continuamente, no de golpe al final. Vale, y nada, aquí hay 1000 cosas, muchas de ellas las tengo ocultas, como pueden ver, pero bueno, aquí va a haber otra cosa que hacer, que ahora mismo no me acuerdo si va en el tema 1 o 2, ¿vale? Es que los temas los voy reformando. Entonces, de momento, céntrense con este vídeo que están viendo de la clase de hoy en estas 3 cosas primeras que hay aquí, ¿vale? El resumen de las lenguas de España, el texto de Soria y los ejercicios de ortografía, si quieren hacerlos. Y ahora ya sí vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es el texto y las propiedades textuales, coherencia, cohesión y adecuación. Entonces, lo primero es definir qué es un texto. Entonces, un texto es un texto oral o escrito, ¿vale? Porque un texto puede ser oral o escrito. Esto, yo lo que estoy diciendo ahora es un texto también, ¿no? Se podría poner por escrito perfectamente. Un texto es una unidad de comunicación que se caracteriza por tener cierre semántico y comunicativo. Y por si acaso lo explico. Es decir, que tiene sentido en sí mismo, que está terminado, que está cerrado, ¿no? Que tiene cierre semántico, es que tiene el significado cerrado, que no es totalmente voluble, interpretable, que está sin terminar de decir lo que tiene que decir. No, un texto se supone que es algo que ya tiene su significado completo, ¿vale? Y está al servicio de un acto de comunicación, ¿vale? Un acto de comunicación o un acto de habla, un acto de comunicación es algo más largo de explicar. Había unos lingüistas que se llamaban Austin y Searle, creo que uno de los dos, Searle, creo que se ha muerto ya hace poco, y que hablaba de la teoría de los actos de habla, actos del lenguaje, actos de comunicación, ¿no? Porque un acto se supone que es algo que ejecuta algo, que hace algo,
¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, que si están ustedes en el altar de una iglesia y dicen una cosa y ustedes dicen sí quiero, ahí desde luego que ocurre algo muy importante que os puede cambiar la vida, ¿verdad? O un juez que diga inocente o culpable, ¿no? O sea que es que los actos de comunicación son acciones, digamos, en la existencia humana, ¿no? Que repercuten en la realidad. Bueno, entonces, un texto es esta unidad de comunicación que acabo de contarles. Sus propiedades fundamentales para que cumpla su intención comunicativa son coherencia, cohesión y adecuación, ¿vale? Sus propiedades fundamentales, perdón, que siempre me pongo a escribir deprisa y hago las rayas torcidas. Sus propiedades fundamentales son coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia permite que el texto sea una unidad, ¿vale? Estamos viendo ahora la coherencia, la vamos a resaltar, ¿vale? Coherencia permite que el texto sea una unidad. Está relacionada con el contenido del texto, ¿vale? Con el contenido del texto. Con el contenido. Esto del contenido es muy importante. Entonces, mecanismos de coherencia, y voy a quitar la tercera ya, porque esto es una tontería, ¿vale? Aparte que los textos que yo voy a dar se supone que están más o menos bien. Entonces, los mecanismos de coherencia son la unidad temática, que el texto tiene que mantener el mismo tema, ¿vale? No salirse del tema. Siempre pongo el típico ejemplo, ¿no? De cuando ustedes están discutiendo con su pareja por algún tema, alguna historia, ¿no? Y a lo mejor la pareja de ustedes, ya no digo la mujer ni el hombre, sino la pareja, ¿no? Lo que sea, pues está diciendo otra cosa que no tiene mucho que ver, y entonces decimos, no te salgas del tema, que estamos hablando de esto, ¿no? O sea que ahí, claro, pues eso, si fuera un texto dialogado y alguien se saliese del tema, como estamos diciendo, se perdería la coherencia del texto, ¿vale? Entonces, tienen que mantener el mismo tema. El texto tiene que mantener el mismo tema, o si son dos temas entrelazados, esos dos temas entrelazados, por así decir, ¿vale? Y luego, estructura lógica. Las ideas tienen que estar ordenadas de manera lógica, ¿no? Y aquí en las tareas que vamos a hacer convendría explicar cómo, como pongo aquí. Primero hay una introducción, ¿vale? Esto sería un ejemplo, ¿vale? Ejemplo, ¿vale? Primero hay una introducción, luego un desarrollo donde se demuestra lo que se ha dicho antes, etcétera, ¿vale? Pero bueno, las ideas tienen que estar ordenadas, eso es la coherencia de un texto. Entonces, aquí muy importante, cuando analizamos la coherencia del texto, debemos realizar también el resumen, el tema y la estructura, ¿vale? Porque esas tres cosas demuestran que el texto tiene coherencia. Entonces, si tenemos que analizar un texto por sus propiedades textuales, que es lo que vamos a hacer, en la coherencia tenemos que decir resumen, tema y estructura, ¿vale? Porque así es como se queda claro el contenido del texto. Por eso estábamos hablando aquí de contenido del texto, ¿vale? El contenido del texto queda reflejado en el resumen, el tema y la estructura. Vamos con la cohesión. La cohesión hace que las partes de un texto se relacionen entre sí. Y dice que tiene que ver con la sintaxis, ¿vale? Tiene que ver con la sintaxis, morfología, etcétera, pero que en general tiene que ver con la forma del texto, los aspectos formales, ¿vale? La forma del texto. ¿Por qué? Porque la coherencia tiene que ver con el contenido, mientras que la cohesión tiene que ver con la forma, ¿vale? Una cosa es el contenido, y otra ya es cómo está hilado todo eso, cómo está tejido, ¿vale? Texto significa tejido, ¿vale? Es una palabra que etimológicamente tiene que ver con un tejido, ¿vale? Un tejido, ¿vale? Un texto. Entonces, esto lo tenía que haber puesto aquí, ¿vale? Porque estamos hablando de la forma. Yo me acuerdo de un libro de bachillerato que tuve donde la coherencia nos ponían la coherencia nos ponían como una forma general, ¿no? de cómo estaba hecho un muñeco de estos que tiene brazos y piernas que se mueven, ¿no? Y cómo colocas la figura, ¿vale? Entonces, mientras que la cohesión ya te enseñaba cómo estaba tejido un jersey, por ejemplo, ¿no?
en la cohesión, ¿vale? Es cómo está tejido, ¿vale? Cómo está tejido el texto. Entonces, para eso tenemos que ver qué nudos, qué colores de hilos, ¿no? Cómo está tejido el texto, ¿vale? Cómo está hecho. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos de cohesión tenemos? Mecanismos de cohesión. Pues hay más, ¿vale? Pero estamos en cuarto de eso, entonces no voy a decir todos, y además con adultos tengo que simplificar, tenemos que ser muy breves, ¿vale? Y los mecanismos de cohesión que vamos a decir son, a ver si quiere pintar esto, no quiere, vale, pues nada. Mecanismos de cohesión, pues son repetición, sustitución, elipsis y conectores discursivos, ¿vale? Entonces, repetición. Esto vamos a ver, la manera más fácil de ver mecanismos de repetición va a ser palabras que se repiten, que nos hacen mantener atención, ¿vale? Si tenemos un texto que dice fumar es malo, no hay que fumar, fumar perjudica la salud y vemos la palabra fumar 7 veces. Bueno, pues es que quieren que centremos la atención en la palabra fumar, ¿no? Puede que tengamos no tanto mantener, o sea, quiero decir, no solo palabras que se repiten, sino estructuras que se repiten, ¿vale? Repetición de estructuras, ¿vale? Por ejemplo, sustantivo, verbo, preposición, sustantivo, o algo así, ¿no? Que digan yo qué sé, el patio es grande, la clase es pequeña, ¿no? Y tenemos el patio y luego la clase y luego es, ¿no? Que bueno, que tendríamos en ese caso el determinante, sustantivo, verbo y adjetivo, ¿no? No sería el mismo ejemplo que he puesto aquí de sustantivo, verbo, preposición, ¿no? Pero vamos, que repetir una estructura es una forma de repetir también. Vale, luego tenemos sustitución. La sustitución más básica es la de sinónimos. Podemos sustituir una palabra, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, en vez de casa, vivienda, ¿no? Y decimos las casas están muy caras y las viviendas han subido, vale, pues es que estamos sustituyendo, para no decir casas, decimos casas, viviendas, pisos y apartamentos, yo qué sé, decimos, en ese caso no son exactamente sinónimos, serían palabras equivalentes en ese contexto, ¿no? Como pone aquí, sinónimos, palabras equivalentes, y luego tenemos esto de los hipónimos e hiperónimos. Hipónimos e hiperónimos, aquí los ejemplos que pone alumnos, chicos, muchachos, ya lo veremos en el texto que vamos a ver, ¿vale? Pero que básicamente son relaciones semánticas de pertenencia a un grupo mayor. El ejemplo es básico, ¿no? Si decimos fruta es el hiperónimo de pera, manzana, melocotón, ¿no? ¿Vale? Entonces, fruta es el hiperónimo, es la categoría general que engloba unas categorías particulares, como pera, manzana, melocotón. Árbol sería el hiperónimo de chopo, tilo, pino y olmo, ¿no? Y roble, ¿vale? Árbol sería el hiperónimo. Ahora, pera, ¿no? Estamos hablando de pera es el hipónimo de fruta, ¿vale? Pera sería el hipónimo de fruta, ¿no? Si estoy hablando de las aves, ¿no? Estoy hablando de aves y no sé cuánto y tal, y quiero sustituir aves y decimos, por ejemplo, los gorriones, no sé cuánto, tal, estamos hablando de pájaros o de aves y luego decimos gorriones. Pues ahí estamos usando el hipónimo de aves o de pájaros, ¿vale? Entonces, son maneras de sustituir por algo que no son sinónimos, son sustituciones de unas palabras que engloban a otras, ¿vale? Podemos decir mesa, cómoda, aparador, vitrina, no sé qué, y luego pues decir los muebles y decimos muebles para sustituir a todas esas palabras, ¿vale?
o a una palabra, da igual, queremos decir, en vez de decimos la cómoda de mi habitación tiene muchos arañazos, este mueble lo voy a vender pero no voy a recuperar el dinero, ¿no? Entonces en vez de cómoda, en vez de decir cómoda 2 veces, digo este mueble, ¿vale? Entonces estoy usando el hiperónimo para no decir cómoda. Bueno, elipsis es la eliminación de palabras que se suponen, como puede ser un sujeto elíptico, ¿no? Un sujeto omitido, sujeto elíptico, pueden llevarnos más allá de lo que esperamos nosotros, ¿no? Pues este nosotros que no está, pues se supone. Entonces la elipsis es una manera de cohesión porque elimina palabras innecesarias que pueden hacer que desviemos la atención o que el texto no esté bien hecho y pierda su cohesión, ¿vale? Entonces la elipsis es un poco difícil de ver, pero podemos ver que cuando se construye una oración a continuación de otra que retoma lo dicho en la anterior, se van a omitir esas palabras, ya sea el sujeto, ya sea un verbo, ya sea unas preposiciones, ¿no? O algo así, que no son necesarias ya porque se han dicho antes, ¿vale? Esto sí que está claro que es un mecanismo sintáctico porque se omite un sujeto, el verbo, no sé, el sustantivo al que acompaña un adjetivo, parte de, en fin, pues eso es la elipsis. Conectores discursivos, esto es muy interesante, son palabras que relacionan unas ideas con otras, porque además, entonces, ¿no? Y dice aquí, ver listado en la página siguiente, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Página 14, ¿vale? Entonces vamos a la página 14 un momento, porque no me cabía ahí y no sabía dónde meterlo. Entonces aquí yo hago un resumen que es... a ver si lo encuentro rápidamente. Un momento, voy a pausar el vídeo porque quiero enseñar el resumen entero antes. Vale, ya lo estoy encontrando, ya lo encuentro, que es que en el libro de tercero de ESO de la editorial María Verde, que es el que he usado en mayor medida para fabricar los apuntes, porque es un libro gratuito y que no tiene licencia para usarlo, cuando estaba aquí hablando de lo del texto, ¿vale? Esto está en el aula virtual también puesto, no sé si en materiales complementarios o no sé qué. Vale, aquí tema 1, lengua 2, distancia. Lo digo por si quieren consultar este libro. Está el libro de texto tercero de ESO, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Aquí lo tienen y lo pueden descargar o verlo así en una ventana emergente. Aquí está el mismo libro. Vale, entonces, aquí están los conectores de los que voy a hablar, porque son los más claros mecanismos de cohesión en un texto, ¿vale? Recordemos en el tema nuestro lo que estábamos viendo, que hay unos mecanismos de cohesión que son repetición, sustitución, elipsis y conectores, ¿vale? Y ahora estamos viendo los conectores. Entonces, veamos, tenemos conectores aditivos. Aditivos son los que suman, añaden información, expresan una suma de ideas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, los que suman, simplemente añaden ideas, y además también asimismo se puede escribir todo junto y yo creo que queda mejor en este contexto. Asimismo sin tilde y escrito todo junto, mejor que lo de así mismo, ¿vale? Lo que no tienen que poner nunca es a sí mismo, porque esto ya es otra palabra. Esto es que alguien se hace a sí mismo un regalo o un daño, ¿no? Se hizo un regalo a sí mismo, ¿vale? Y esto tampoco es, ¿vale? En todo caso, como venía aquí, voy a quitar el tachón, ¿vale? O como acabo de ponerlo, porque es una manera válida, a sí mismo, ¿no? Sin tilde y todo junto. También lo han puesto aquí 2 veces, por añadidura, igualmente, ¿no? Dicen que luego hay de matiz intensificativo, como encima es más aún, ¿vale? Y de grado máximo incluso, hasta, para colmo, ¿vale? Y voy no subrayando todos porque si no nos vamos a volver locos, no podemos recordar todo esto. Opositivos, que creo que también se llaman de contraste, ¿vale? Opositivos,
¿vale? Relaciones de contraste entre enunciados. Entonces, hay de concesión, de restricción y de exclusión. De concesión es que a pesar, son como estos, ¿no? Como concesiones que se concede algo. Con todo, a pesar de todo, a pesar de eso, ¿no? Aún así, ¿no? Aún así sin tilde, porque es como incluso así. Ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo. Y más famosos son estos de restricción, como pero, sin embargo, no obstante, etcétera. Exclusión es para excluir una de las dos partes, ¿no? Por el contrario, ¿no? Como esto, en cambio. Vale, y luego hay causativos y consecutivos. Entonces, no sé por qué los ponen juntos, porque son la causa y la consecuencia son cosas muy distintas. De hecho, son lo contrario, ¿vale? La consecuencia es lo contrario de la causa. Entonces, los consecutivos, los de consecuencia son por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, ¿vale? Por lo tanto, por eso, por esta razón, entonces, ¿vale? Entonces resulta que, de manera que, y luego causales, pues está sobre todo este, porque, pues, ¿vale? Pues como porque, ¿no? Pues no se me ocurre ahora una frase con pues como causal, pero bueno, que pues es como porque en muchos casos, ¿no? Puesto que, ¿vale? Bueno, luego tenemos comparativos, ¿vale? Del mismo modo, comparativos, tenemos de semejanza, ¿no? Del mismo modo, igualmente, análogamente. Reformulativos, estos son muy frecuentes también, indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente bajo otra forma, ¿vale? Un enunciado posterior reproduce bajo otra forma lo expresado en enunciados anteriores. Entonces podemos decir de explicación, es decir, o sea, esto es, recapitulación, en resumen, en resumidas cuentas, en suma, en una palabra total, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, ¿vale? Ejemplificación, pues así, así como, por ejemplo, esa ejemplificación, por ejemplo, es el más famoso, ¿no? Particularmente, ¿no? Particularmente, tal, pues ahí ya esto también sería un ejemplo de ejemplificación. Corrección, pues se puede corregir lo dicho anteriormente, una epanortosis, que es lo que se dice en figuras retóricas, ¿no? Es mejor dicho, o sea, bueno, ¿no? Mejor dicho. Y aquí están los ordenadores del discurso que tienen que ver con el texto de Soria que dije anteriormente, ¿vale? Que señalan las diferentes partes de un texto. De comienzo, pues para comenzar, primeramente, ¿no? Cierre del discurso, en fin, por último, en suma, terminando, para resumir, transición, pues por otro lado, por otra parte, en otro orden de las cosas, a continuación, después, ¿no? Digresión, pues estos son de digresiones cuando haces algo de manera desordenada. Una digresión es un pensamiento súbito que se te ocurre mientras estás contando otro, ¿no? Digresión es para perderse un poco mientras uno habla, ¿no? Pues, por cierto, a propósito, ¿no? Por cierto, a propósito, ¿vale? Pues esos son son conectores de digresión. Por cierto, a propósito. Temporales, pues estos marcan actos en el tiempo, después, desde, a partir de, antes de, hasta que, al principio, ojo que también coinciden con los de comienzo del discurso en algún aspecto, ¿no? A continuación, temporalmente, actualmente, finalmente, por último, etcétera, ¿vale? Pues eso. Y luego espaciales, los conectores espaciales, que ya esto tendría que ver con un tema de bachillerato, que es la deixis espacial, ¿no? Estos de temporales y espaciales son conectores deícticos, la deixis espacial o temporal que marca las coordenadas en un texto, ¿no? Entonces, al lado, arriba, abajo, en el fondo, a la izquierda, en el medio, ¿vale? En fin.
Bueno, pues todo esto, la página 18, ¿vale? Lo voy a anotar aquí en nuestros listado tercero de eso, de Marea Verde, página 18. ¿Vale? Muy importante ver el listado entero, porque yo aquí he puesto un pequeño resumen, ¿vale? Un pequeño resumen, pero que esto es solamente a nivel de emergencia. Es mejor mirar la página esta que acabo de pintarrajear, ¿vale? La página 18 del libro de Marea Verde. Entonces, aquí pues he puesto en general aditivos y además también, hasta para colmo, opositivos o de contraste, pero, sin embargo, por el contrario, ahora bien, aún así, consecutivos, por tanto, por consiguiente, entonces, causales, porque, pues, puesto que, reformulativos, esto es decir, o sea, ¿vale? En resumen, por ejemplo, por cierto, ordenadores, pues tenemos de comienzo, de transición, de cierre y temporales, ¿vale? Y lo de los espaciales no los he puesto. Y aquí explico que no es confundir causa con consecuencia, con una anécdota real de una alumna que tuve aquí en clase, que decía esta alumna, me dijo su hermana, Gisela no ha venido porque se ha encontrado un gato, ¿no? Entonces, porque se ha encontrado un gato es la causa, ¿vale? Y si formulamos la oración así, Gisela se ha encontrado un gato, por eso no ha venido, esto sería la consecuencia, ¿vale? Por eso, por esa razón, en consecuencia, no ha venido, ¿no? Gisela se ha encontrado un gato, en consecuencia, no viene, ¿no? Por esta razón no viene, por este motivo no viene. Vale, entonces, ya tenemos más o menos la cohesión de un texto, ¿vale? Y ya termino explicando un tema también muy interesante, que es familia léxica, campo semántico y campo asociativo. A ver, esto no sé por qué le digo y no quiere subrayar. Vale, pues nada, será que hoy no es el día. Familia léxica, campo semántico y campo asociativo. Familia léxica es el conjunto de palabras con el mismo lexema o raíz, ¿no? ¿Vale? Palabras con el mismo lexema. Mueble, ¿no? Pues amueblar, mobiliario, ¿vale? Aquí cambia mucho la palabra, pero es también de mueble. Mueble, amueblar, mobiliario. Silla, sillita, sillería, ensillar, ¿vale? Tenemos muchas palabras que podemos decir en mesa, mesón, ménsula, ¿no? Tenemos más palabras que vienen de mesa, podemos decir palabras de techo, como techo, techado, tectónica, ¿no? Que es una palabra culta que viene de tectum, ¿no? De techo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la familia léxica, palabras con el mismo lexema. Campo semántico son palabras que tienen un rasgo de significado en común, conjunto de palabras que tienen un rasgo de significado en común, que tienen que ver unas con otras, como alumnos, profesores, aula, tiza y notas, ¿no? Si tenemos estas palabras de aquí, alumnos, profesores, aula, tiza, notas, tienen todas estas palabras, tienen que ver con vamos a poner campo semántico de la escuela, ¿vale? Cuando busquemos un campo semántico le ponemos un nombre, una etiqueta, por así decir. Y muy importante con los campos semánticos, que es que tienen que ser de la misma categoría gramatical. Todos sustantivos, ¿no? Alumnos, profesores, aula, tiza y notas son todos nombres, ¿vale? Todos sustantivos, todos verbos, etc. Campo asociativo es lo mismo, pero de distintas categorías gramaticales. Palabras que tienen un rasgo de significado en común, pero que pueden ser de distintas categorías gramaticales. Como alumnos, profesores, aprobar, ¿no? Tenemos aquí alumnos, profesores, aprobar, esto es un sustantivo, esto es un verbo, ¿vale? Y sobresaliente puede ser un adjetivo o también un sustantivo, si decimos tengo un sobresaliente, ¿no? Pero mi examen está sobresaliente, eso sería un adjetivo. Vale, entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque los campos semánticos y los campos asociativos nos ayudan mucho a enunciar el tema de un texto, ¿vale?
Los campos semánticos y asociativos nos ayudan a enunciar el tema de un texto, ¿vale? Esto ahora sí funciona, ¿vale? Los campos semánticos y asociativos nos ayudan a enunciar el tema de un texto. Si encontramos palabras que tratan del mismo tema, ese campo semántico será parte del tema, ¿no? Si encontramos palabras del mismo tema, ese campo semántico será parte del tema. Por ejemplo, si tenemos campos semánticos de productos agrícolas y tenemos melón, sandía, y de problemas económicos, ¿vale? Productos agrícolas, melón, sandía y problemas económicos, subida del IPC, coste de transporte, el tema podría ser crisis económica en el sector agrícola, ¿vale? Porque las palabras nos conducen al tema. Las palabras que tienen que ver con el mismo campo semántico, asociativo y eso. La familia léxica no tiene nada que ver aquí, pero lo he puesto porque las tres cosas se explican juntas. Vale, y por último teníamos que ver la adecuación, ¿vale? La adecuación, que el texto tiene que ser adecuado a la situación comunicativa. Entonces, se observa el propósito, ¿vale? Factores a observar. El propósito tiene que cumplir su intención, ya sea enseñar, convencer, informar. Hay que decir si el texto cumple su propósito y por qué. Porque da información interesante, porque nos convence, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Lo dejo aquí por si estáis pausando el vídeo y haciendo pantallazos. Vale. Registro empleado. Uso del lenguaje adecuado a la situación comunicativa y para que lo entendamos, ¿no? Pues eso, el registro empleado, si es un texto de un tema, o sea, de un contexto serio y tal, pues tiene que ser un texto formal, no puede ser un texto informal en un contrato de trabajo o alguna historia de esas, ¿vale? En la adecuación hay que clasificar el texto, ¿vale? Porque tenemos que decir, como el texto tiene que ser adecuado a la situación comunicativa, tenemos que decir qué tipo de texto es, ¿no? Decir de quién y para quién, dónde lo podemos encontrar. Hay que decir en esto los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. En la parte de adecuación hay que decir los elementos de comunicación y funciones del lenguaje y clasificar el texto, ¿vale? Hay que clasificar el texto y decir elementos de comunicación y funciones del lenguaje. Clasificar el texto, yo os pondré un texto periodístico, entonces me tenéis que decir el texto es un texto periodístico que pertenece al género de información noticia, ¿vale? Porque voy a poner una noticia en el examen del tema 1. Bueno, en los de distancia, en esta clase, como vamos a dar 3 temas para el examen de diciembre, no es seguro que sea una noticia. A lo mejor es un texto periodístico de opinión o un fragmento de una novela, ¿vale? Pero que puede ser una noticia. Y dice aquí que cuando realicemos un comentario de textos, puede ser recomendable empezar por la adecuación. De qué tipo es el texto, dónde lo encontramos, para quién está escrito, ¿no? Y luego pasamos a la coherencia y a la cohesión. Vale, entonces, ya no me da tiempo a más y aquí a continuación tienen un análisis resuelto de coherencia, cohesión y adecuación de un texto, que es precisamente el que está en la página 18 de Marea Verde. Este texto pequeñito que pone aquí, en la página de los conectores, lo he copiado y lo he comentado exhaustivamente en las páginas 15, 16 y 17 de vuestros apuntes, ¿vale? Y a continuación luego he puesto otro texto resuelto, a un nivel un poquito más difícil, ¿vale? Pero que tienen estos textos ya resueltos y están en vídeos de clases anteriores, así que no creo que los vaya a repetir, ¿vale? Entonces, si no encuentran qué vídeos son, los de este que acabo de decir, el de dificultades de los esclavos para casarse, ¿vale? Me escriben al correo, yo les mando el enlace del vídeo y véanlo porque aquí está explicado todo lo que acabo de decir. La adecuación con los elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. Coherencia. Vemos los campos asociativos o campos semánticos y luego hacemos el resumen, el tema y la estructura del texto. Luego vemos la cohesión y una de las cosas que podemos ver primero son los conectores discursivos que aparecen, que están aquí señalados en rojo en esta imagen y los clasificamos, decimos de qué tipo son los conectores. Repetición, vemos qué palabras se repiten, que es lo que es más fácil de ver, ¿no? Esclavos, mujeres, negros, hombres, casarse.
Y luego mecanismos de sustitución que hemos encontrado por sinónimos, hiperónimos e hipónimos y expresiones equivalentes en este caso. Y luego la elipsis, que es en este texto no hay apenas elipsis, pero vemos que hay un ejemplo donde esclavos negros dice directamente negros, ¿no? Y entonces ahí se ha omitido la palabra esclavos, ¿vale? Y luego dice que tendríamos que redactar una pequeña conclusión en ese comentario de texto, pero bueno, que en el examen seguramente no sé si lo pediré porque tengo que resumir un poco el examen para no pedir demasiadas cosas. Vale, y aquí he puesto algunas imágenes más del libro de Marea Verde, en este caso del libro de cuarto de ESO, ¿vale? Pueden leer estas anotaciones que están por aquí, que vienen bien de apoyo a lo que acabamos de ver. Vale, entonces, nada más, voy a parar la grabación aquí y nos vemos en la siguiente clase, y puede que grabe, si tengo tiempo, alguna clase yo en casa para complementar esta. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.